Potts-Baumann, que es del grupo Cencosud, que es del grupo Cencosud en este caso, y usted ahí sí que me pueden decir qué empresas que ustedes conocen son del grupo Cencosud. A ver, alguien me puede decir. Son del retail la mayoría. ¿Quién me puede decir del grupo Cencosud? Pueden ser grandes tiendas, supermercados, etcétera. ¿Alguien me puede decir del grupo Cencosud? ¿Ninguno se acuerda? París, por ejemplo, Jumbo, ¿ya? Pertenecen, entre otras, al grupo. ¿Ya? Después, más abajo, dentro de las fortunas más grandes del mundo, mayores, está Julio Ponce Lerú, que es de la empresa SQM. Es una empresa que se dedica al rubro de la minería, ¿ya? Y está en el lugar 630. Fundamentalmente está en los negocios de la minería. Litio en la actualidad, ya que es nosotros sabemos, las baterías de los aparatos tecnológicos utilizan el litio y que es un elemento fundamental. Él tiene inversiones ahí y otras también son de inversionistas extranjeros. Después vienen tres personas, ¿ya? Que son de un grupo económico que se llama el Grupo Mate, ¿ya? El apellido de ellos, Bernardo Mate, Eleodoro Mate, Patricia Mate. Ellos están en el lugar 717 de las fortunas más grandes del mundo, ¿ya? El Grupo Mate, ¿en qué invierte? Es, por ejemplo, dueño de la que nosotros conocemos como la papelera, o la CMPC, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, ¿ya? También ellos tienen inversiones en lo que son el rubro forestal, relacionado también con la CMPC, en el rubro minero y en la pesca, ¿ya? Son el grupo Mate. Y enseguida tenemos el actual presidente de Chile, que es Sebastián Piñera, con el grupo Bancar. Él, dentro de las fortunas de Forbes, que es el ranking que yo les digo a nivel mundial, está en el lugar 745, ¿ya? Y ahí tiene, grupo Bancar tiene distintas inversiones en distintos rubros ya relacionados, como ya mencionamos, la minería, eh, fundamentalmente la pesca, ¿ya? Y es entonces el séptimo lugar en el caso de las mayores fortunas de los chilenos. Después viene Álvaro Sayé de Core Group, ya dueño de algunos bancos, pesqueras también y mineras. Y después viene Luis Enrique Yarur, que son los dueños del BCI, del Banco BCI, ¿ya? Que también invierten en otros rubros mencionados también. Está el grupo Angelini, encabezado por Roberto Angelini, que ya aquí ya superan, tanto Yarur como Angelini, superan el lugar 1098, 1234 dentro de todas las fortunas del mundo, ¿ya? Y tenemos también, dentro del grupo Angelini, también está Patricia Angelini, ¿ya? Aquí hicieron una división, digamos, de lo que es el grupo y invierten en rubros similares, pero en distintas inversiones, ¿ya? Y tenemos también acá, en este caso, Jan Salata, es un grupo liderado por este personaje que invierte en bonos, ese tipo de cosas provenientes de Asia, ¿ya? De las economías emergentes de Asia. Entonces aquí tenemos los personajes que concentran, en este caso, la riqueza. Los mayores grupos económicos que existen en Chile, ¿ya? Luxic, Cencosud, SQM, el Grupo Mate, Bancar, Core Group, BCI, el Grupo Angelini también, ¿ya? Y aquí una comparación. Dice, ¿sabías qué? Dice, una persona que vive sola, estudia, debiendo pagar por sus estudios superiores, trabaja y gana 705.000 pesos al mes, pertenece al 10% de la población de mayores ingresos, junto a Luxic, Paulman, Ponce Lerú, Piñera, Mate. ¿Ya? Aquí se hace un per cápita. Como la persona es sola, su per cápita es de 705.000 pesos.
y estaría en el grupo más acaudalado del país. Porque el per cápita le sale 705.000 pesos porque es sola. Si fuera una persona que gana lo mismo, 705.000 pesos, pero su grupo familiar es, por ejemplo, de 3 personas, ahí eso se divide, los 705.000 se dividen por 3 y sale un per cápita mucho menor. ¿Ya? Entonces, por eso sale así. Pero es uno dice, pero ¿cómo una persona que gana esa cantidad va a estar en el mismo grupo de los mayores ingresos de Chile? Fíjense, ahí está el patrimonio estimado de cada uno de estas personas, ¿sí? La riqueza que poseen, ¿ya? Y las cifras ahí son 16.300 millones de dólares en el caso de Luxic, y ahí van disminuyendo a 4.800 millones, 2.800 millones, y también tenemos 2.000 millones en el caso de Eleodoro Mate. ¿Ya? Esta información es de la Fundación Sol, ¿ya? Y que es más o menos del 2018. Y si yo actualicé y busqué y se mantenía lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aquí hay una comparación entre algunos países en cuanto a la concentración de los ingresos. Y Chile dice, en Chile el 1% más rico concentra el 33% de los ingresos, ¿ya? Y aparecen otros países con un menor porcentaje de la población. Dice, en el caso de Rusia sería el 20% de los ingresos los concentra el 1%, y en el caso de Estados Unidos se mantiene la misma, el 20%. O sea, el 1% más rico concentra, ya sea en Rusia o en Estados Unidos, el 20% de los ingresos. Y así siguen otros países que van disminuyendo, digamos, el porcentaje de la riqueza, ¿ya? Hasta países como Finlandia, Dinamarca, los Países Bajos, en que el porcentaje, fíjense, es de un 7, un 6%, un 6%. ¿Ya? O sea, el 1% de la población más rica en esos países concentra un 6%, un 7% de la riqueza. Y son los países que también hay una mayor, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, hay, digamos, presentan una menor desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad, significa que un pequeño porcentaje de la población acumula mayor parte de la riqueza. Eso es una importante desigualdad desde el punto de vista de los ingresos y de la distribución de la riqueza. ¿Ya? Y acá tenemos, esto es entre el 2005 y 2010, cómo fue variando, y aparecen, bueno, Chile con una mayor concentración de la riqueza, y están otros países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, España, Suecia, en que en el caso de España y Suecia están en el 10%, en este caso, de la concentración de la riqueza. ¿Ya? Ahora, en el caso de los hogares, ¿ya? La más actualizada que encontré es esta que fue publicada ya en 2016. Y en el caso de este que corresponde está en millones de dólares, ¿ya? Y, por ejemplo, el número de hogares que concentra más de 100 millones de dólares son 119 hogares, ¿ya? Y que ellos tienen la riqueza, puede ser dentro de Chile o fuera de Chile, ¿ya? Entonces aquí aparece esta información también. Riqueza dentro del territorio, riqueza en el extranjero, ¿ya? Y nos vamos al otro extremo. Riqueza entre 0 y 1.000 dólares. 4.406.897 hogares. ¿Ya? Y que aquí la riqueza, o sea, el dinero está dentro del territorio, no, esta persona no invierte, ¿ya? Entre 0 y 100.000, en este caso, dólares, ya no millones, 100.000. ¿Se fijan? Unos 119 hogares concentran la mayor cantidad, y acá 4 millones ya hay mucho menos, ¿ya?
Entonces, ahí tenemos información. Ahora, para clasificar a la población, se han establecido algunas letras, ¿ya? Y esto se habla de grupos socioeconómicos en Chile. Entonces, aquí dice porcentaje de hogares en cada GSE. GSE significa grupos socioeconómicos, ¿ya? Y esto es a nivel país. Y parten siempre por el grupo AB. ¿Ya? El AB no es ABC1 como uno normalmente escucha, sino que el AB es el 1% de la población y son los más acaudalados. Después viene el C1A, que sería aproximadamente el 6% de la población. Después viene el C1B, que es aproximadamente también un 6%. El C2, que sería el 12%, el C3, el 25%, el D, el 37%, y el E, en este caso, el 13%. ¿Ya? Partimos con los más acomodados en el caso de Chile, que es un 1%, y en la letra E, en la clasificación de la letra E, está el 13%, que está la gente que vive en condición de pobreza o de extrema pobreza. Y el grupo que más población acumula es el D. El D corresponde a las personas que son consideradas vulnerables. ¿Ya? Vamos a ver. Acá tenemos los mismos grupos y tenemos el promedio mensual de ingresos por hogar. Acá está el hogar y aquí está el per cápita. ¿Se fijan? Per cápita significa por persona. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los ingresos y el AB tiene más o menos ingresos mensuales de 4 millones, sobre los 4 millones. ¿Ya? Y el otro grupo sobre los 2 millones, después vienen 1.300.000 y algo, ya, el C2 ya baja del millón y ahí sería 800.000 pesos aproximadamente. El C3 sería más o menos 500.000 pesos. Y después viene el grupo D que dijimos que eran los vulnerables, ¿ya? Y que más o menos son 307.000 pesos. En el fondo, aquí este grupo D son vulnerables. ¿Y por qué son vulnerables? Porque tienen ingresos incluso menores que el salario mínimo. Si tienen menos de 300, el salario mínimo actual es 337.000 pesos. Si tienen menos de eso, son considerados el grupo vulnerable. Y más bajo que esos ingresos está el grupo E, que nosotros dijimos que pertenecían a lo que es pobreza o extrema pobreza. Y aquí están las características. ¿Qué aspectos se miden? La salud, la previsión, ¿ya? La educación, el trabajo, el transporte, la vivienda, la bancarización, que significa acceso a productos bancarios, la conectividad, el servicio doméstico, si es que cuentan con servicio doméstico, la distribución geográfica. ¿Ya? Es diferente la situación que vive una persona del grupo AB a la que va a vivir una persona del grupo D, del grupo E. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se miden todos esos aspectos y ahí se ve la diferenciación entre un grupo y otro. ¿Ya? En el caso de la salud está una ISAPRE, que es la salud privada, y el FONASA, que tiene que ver con la salud pública. ¿Ya? Después viene la educación. En general, la mayor parte de las personas que están en el grupo AB tienen educación universitaria, la mayoría completa. ¿Ya? Si nosotros vemos en el caso del grupo E, fíjense que casi el 70% de los jefes de hogar no completó la enseñanza media. Esa es también una diferencia. Y ¿dónde estudian los hijos? En el caso del grupo E, la mayor parte de los hijos, el 60% estudian en colegios públicos, ¿ya? O escuelas públicas. Y en cuanto al trabajo, ¿ya? En general, la gente que está en el AB cuentan con trabajo y el jefe de hogar en un gran porcentaje es un profesional, ¿ya? Y eso se mantiene, por ejemplo, en los otros grupos.
Y en los grupos más emergentes están, ya son técnicos, técnicos especializados, etc. En cuanto al transporte, aquí se ve si tiene o no vehículo, y va variando desde el grupo más alto, que el 86% declara tener un vehículo, y en el caso del grupo más vulnerable el 17%. Ahora, el tipo de vehículo, la calidad del vehículo, etcétera, ahí difiere, ¿ya? Son distintos. Y en el aspecto de la vivienda, no solamente se ve que tenga una vivienda, sino que, por ejemplo, el metro cuadrado per cápita promedio, es decir, el metro cuadrado que tiene cada uno de los integrantes de la familia. Por lo tanto, las viviendas en el grupo AB son bastante más amplias, ¿ya? Dice, vive en casas o pareadas, ¿ya? Y también habla de departamento. Entonces, en general, fíjense que acá dice metro cuadrado per cápita por promedio, en la clase alta es de 59 metros cuadrados. En la clase más vulnerable, pobreza, extrema pobreza, son 21 metros cuadrados, y eso con suerte. Entonces, si uno lo ve en el caso de la vivienda, si nosotros digamos, vemos la situación cuando las personas tenían que irse a una cuarentena o tener que aislarse en la casa, para una persona del grupo AB obviamente era mucho más fácil aislarse porque tenía un dormitorio propio, tenía baño incluido, tenía un montón de cosas que en el otro extremo no están. ¿Se fijan? Entonces también ahí se ve esa diferenciación. La bancarización, como dije, es acceso a productos bancarios. Tarjetas en general, por ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Y el 94% de los grupos más acomodados, en este caso AB, tienen acceso a productos bancarios, y acá el 32%. Este porcentaje, con producto de la pandemia y el quedarse en la casa, compras online, etcétera, subió un poco más, ¿ya? La conectividad, aquí se pregunta, por ejemplo, ¿tiene banda ancha, eh, con televisión de pagada, celular con contrato, celular de prepago, teléfono fijo? ¿Ya? Entonces, ahí también el acceso a estos medios. Ahora, banda ancha, 91% en el caso de la B y 23% en el caso del grupo E. Hay alta diferencia, ¿ya? Y dice, cuenta con servicio doméstico, 73% del grupo más alto, sí, acá los grupos no cuentan con servicio doméstico. Y ahora la distribución geográfica. En el caso de los grupos con mayores ingresos, el 88% vive en grandes ciudades, ¿ya? Y el grupo más vulnerable, pobreza, extrema pobreza, el 52% vive en ciudades. Ahora, ¿qué pasa en la región metropolitana? Fíjense que aquí un importante porcentaje de los más riqueza en Chile viven en la región metropolitana, ¿ya? Y los grupos más vulnerables, ¿ya? Más pobres, pobreza y extrema pobreza, el 21%. Ahora, si nosotros vemos la región metropolitana, ¿en qué comunas se acumulan la gente que posee más riqueza? ¿En qué comunas de la región metropolitana vive la gente que tiene más riqueza? Los que tienen más riqueza, bueno, las viviendas son mucho más grandes, etcétera. ¿En qué comunas se acumula la mayor riqueza? Y al contrario, donde hay más pobreza. En el caso de la región metropolitana, comunas, ¿recuerdan? Puente Alto, estaríamos ahí, ¿o no? Puente Alto te acumula alta riqueza, ¿o no? ¿Quién me puede decir? ¿Es de las más pobres, Puente Alto? No, los más pobres eran No. como La Pintana, Sí, Cerro Navia sí, y Los Espejos. Los Espejos, exactamente. Son consideradas, cuando se acuerdan que yo les envié la información y aparecía el mapa, aparecían, yo les puse las más riqueza y las con más pobreza.
Y esas son las que tú mencionaste, son las que tienen mayor cantidad de pobreza. Pero las que tienen más riqueza, ¿se acuerdan o no? Acuérdense, Las Condes, Vitacura y Providencia son las comunas que acumulan la mayor cantidad de personas que poseen mayor riqueza. Aquí tenemos el mismo esquema en donde aparecen también, digamos, la información partiendo por el AB y arriba está lo que es el grupo E, ¿ya? Entonces aquí tenemos esta información de la riqueza. Ahora, cuando hablamos de los grupos AB, hablamos de la clase alta, ¿ya? AB sería la clase alta. Y ya cuando hablamos de, después decimos C1A, C1B, la C1A sería la clase media acomodada, ¿ya? Y la clase media emergente sería la C1B. ¿Por qué emergente? Emerger. ¿Qué significa emerger? Piensen. Emerger significa que empieza a salir, empieza a asomarse, a aparecer, ¿ya? Entonces, la clase media emergente son las personas que van mejorando su condición económica y eso les va a permitir mejorar también sus condiciones de vida. Entonces, por eso habla de una clase media emergente, que por su trabajo, por su actividad, sus ingresos, les va permitiendo mejorar. Esos son los que van surgiendo. Normalmente se habla de que estas personas de clase media emergente habitan algunas comunas y destacan fundamentalmente a la Florida, por ejemplo. ¿Ya? Después tenemos la clase media típica, que es la C2, la clase media baja, que es la C3, ¿ya? Y el D que dijimos que es vulnerable, y el E que se divide en pobre y extrema pobreza, ¿ya? Entonces tendríamos tres grupos: el estrato alto, que sería de AB hasta la C1B, y después viene el estrato medio, ¿ya? Que son la clase media típica y baja, y después viene el D y E, que sería el estrato bajo, ¿ya? Entonces aquí aparecen también los, eh, los ingresos per cápita equivalentes y los ingresos totales por el mes, ¿ya? Entonces aquí tenemos los grupos y los ingresos que tienen. Y acá donde están acumuladas la mayor parte de la población, fíjense. La mayor parte de la población está en lo que sería el C3. El C3 es la clase media baja. Y seguiría, siguiendo este gráfico, el grupo D, que sería vulnerable. Y el grupo, en este caso, de clase media típica, C2. Aquí se acumula gran parte de la población, ¿se fijan? Y hacia, digamos, lo que sería el E y el D y E, perdón, sería, en este caso, los grupos, acá, E, con menor porcentaje, y también los grupos que tienen más alta riqueza. O sea, uno puede decir la clase, en este caso la clase media baja, es la que está más presente en el caso de Chile, ¿ya? Y hay un proyecto que está todavía en eso, que se ha planteado, que es aplicar un impuesto a los súper ricos, ¿ya? Es decir, un impuesto a las grandes fortunas. Y que dice, el artículo transitorio establece un impuesto del 2,5% al patrimonio de grandes fortunas. Y al aplicarlo, porque eso no ha sido, es un proyecto, ¿ya? Al aplicarlo se podrían obtener unos, dice, 6.500 millones de dólares de recaudación para el Estado, ¿ya? Entonces, ese es un proyecto de ley que está ahí en eso, ha pasado varias etapas, pero no ha sido aprobado. Ahora, ¿qué podemos decir? Cuando nosotros hablamos de la riqueza,
no tenemos que pensar en que, por ejemplo, eliminar a los más ricos. La idea es que la riqueza sea mejor distribuida. Ese es el punto, ¿ya? Que haya, como dice ahí en negrito lo puse, redistribución efectiva de la riqueza que generamos como país. Es decir, lo que Chile produce sea efectivamente repartido, redistribuido entre la mayor parte de la población. Entonces, ese es el punto. No que no existan más ricos, dice no eliminar al 1% más rico de la población, sino que es necesario, dice, generar una discusión reflexiva, informada sobre la redistribución efectiva de la riqueza que generamos como país. ¿Ya? Entonces, eso es lo fundamental. No, nosotros no tenemos que pensar que los que tienen más recursos son nuestros enemigos prácticamente. No es la idea, pues nosotros formamos este país entre todos. ¿Ya? Entonces dice, donde el clasismo, la acumulación, la segregación han permeado profundamente las interacciones entre sujetos y hoy pareciera ser parte central del motor que alimenta el conflicto social, político y económico. ¿Ya? Es decir, aquí nosotros a lo mejor, como yo lo conversaba en clase con los chiquillos, es cambiar la visión que nosotros tenemos de esta situación. O sea, no a lo mejor ver como enemigos a los que más tienen, sino que generar una discusión, generar eh, lo que podría ser un planteamiento respecto a la distribución de la riqueza, ¿ya? Y eliminar todo lo que nosotros hemos visto, porque nosotros vemos muestras de clasismo, de segregación por parte de los sectores que acumulan mucho más riqueza, como por parte de los sectores que se ven afectados con eso. Y yo hablo de clasismo desde el punto de vista de ver a un grupo como alejado de mi realidad y que muchas veces pareciera que es así, un grupo que no pertenece al país en donde vivo, ¿ya? Y que nos hace, por ejemplo, segregar muchas cosas, ¿ya? El territorio nosotros lo vemos muy segregado, ¿ya? Nosotros lo vemos en que, por ejemplo, en la región metropolitana, aquí mismo en Puente Alto, hay segregación en cuanto a lo que aquí viven los que tienen más recursos y en este otro sector viven los que tienen menos recursos, lo que implica también el trato muchas veces clasista y que todos estos problemas así alimentan todo lo que sería un conflicto social que es real, pero tenemos que empezar a pensar en cómo podemos solucionarlo, cómo redistribuir la riqueza, ¿ya? Porque eso es lo que hay que hacer, porque cuando nosotros vimos la clase de la pobreza, yo les envié a ustedes también un gráfico en donde la pobreza había disminuido, ya la pobreza desde el punto de vista de los ingresos. Estábamos más o menos en un 26%, casi en un 30% en una época, y eso bajó a un 8% más o menos. ¿Se fijan? O sea, hay menos pobres, y al haber menos pobres hay personas que tienen o mejoran su calidad de vida, su condición de vida. Y eso mejoró, se aplicaron políticas, etcétera, en distintos aspectos, ¿ya? Pero en ese mismo gráfico aparecía la desigualdad, que es medida por el coeficiente de Gini. Y la desigualdad se refleja en esto, en que un grupo pequeño de la población acumule riqueza que no llega al resto. Esa es la gran desigualdad que existe en Chile. Y es eso lo que hay que tratar. Y si eso no se supera o no se soluciona, los conflictos siempre van a estar ahí latentes, o sea, siempre presentes, siempre. ¿Se fijan? Y eso incluye el trato entre nosotros, ¿ya? No segregar, no excluir. Entonces, implica muchas cosas que son importantes para el funcionamiento de la sociedad, ¿ya? Entonces ahí eso también, eso es lo que yo quería que quedara bien ahí presente. No es atacar a los más ricos,
sino que mejorar lo que es la redistribución de la riqueza. ¿Ya? Esto entonces es lo que tiene que ver con lo que es la riqueza en Chile. ¿Ya? Hemos visto pobreza, riqueza, entonces ya podemos hacer el contrapunto de qué es lo que pasa en Chile con estos dos aspectos. Ahora, importante señalarles, chiquillos, la gente que no ha dado pruebas, ya nosotros el miércoles 3 de noviembre, vamos a aplicar, en el caso de educación ciudadana, las pruebas de los rezagados. Ya todos aquellos que no han dado prueba para en este caso, pruebas del segundo semestre, no son tanto en el curso, pero hay algunos que sí se me repiten y van a tener que dar 1, 2, 3 pruebas. ¿Ya? Entonces, el miércoles 3 de noviembre serían las pruebas de los rezagados. Y yo les voy a dar más adelante las próximas evaluaciones, ¿ya? De estos temas que hemos estado nosotros viendo en clase, que tienen que ver con lo que es pobreza, riqueza. La próxima clase nos toca ver el crecimiento y desarrollo con equidad, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata, está muy relacionado también. Todos los temas tienen que ver con el mercado, con el Estado, ¿ya? Con la realidad económica. Dudas, consultas, aportes. Ninguno ni por chat me escribieron muy bien. ¿Ya? Bueno, la idea es que ojalá participen, chiquillos, para yo no sentir que estoy hablando prácticamente sola. ¿Ya? Así que elías que participan, pero la idea es que puedan hablar. Si no entienden, pregunten, ¿ya? O por último por el chat, ¿ya? Que a algunos les gusta más escribir. Ya, chiquillos, estaríamos entonces terminando. Y cuídense harto, ¿ya? Descansen este fin de semana largo y cuídense mucho, ¿ya? Ya pues chiquillos, chao, chao, cuídense harto y nos vemos la próxima semana. Chao, Chao, chao profe. chiquillos, chao, chao, cuídense.